Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Hoy es un día... Bueno, todas las entrevistas son especiales, ¿no? Pero hoy llama mucho la atención una en particular. Ahorita les voy a presentar al invitado de hoy. Pero no quiero dejar pasar primero mencionar y felicitar a esta institución por los 40 años. 40 años que acaba de cumplir a nivel nacional. Es una institución ya bien forjada y creo que aporta mucho y que ha aportado mucho a nuestro país durante 40 años, ¿no? Y hoy tenemos al portavoz aquí de la misma, el representante de Quintana Roo, el coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo, el ingeniero Carlos Fernando Novelo. Bienvenido, don Carlos, nuevamente tenerlo por acá. David, un gusto, un placer estar en tu programa, en tu medio, para poder platicar de estadísticas, de números, de datos, y en efecto agradecido por la felicitación. Recién somos cuarentones. Una institución ya con 40 años de existencia, el 25 de enero. Se creó en 1983 en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando vieron la conveniencia de poder tener un instituto que integrara la estadística y la geografía. Y eso ha sido un parteaguas, más allá de la propia institución. Solo 2 países en el mundo tienen estadística y geografía en un mismo instituto, Brasil y México. A nivel mundial. A nivel mundial. Y eso es una ventaja, porque hoy en día toda la información estadística se quiere georreferenciar. Y está la geografía con estadística en un instituto en México. ¿Para qué nos sirve el INEGI? 40 años. ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos, a los mexicanos? 40 años de estar fotografiando la realidad de México. Con los mapas, con los censos, con las encuestas. ¿Cómo poder tomar decisiones si no hay información estadística actualizada? ¿Cómo poder evaluar política pública? ¿Cómo poder implementar política pública? ¿Cómo poder conocer el entorno? La radiografía demográfica, social, económica, geográfica de México la tenemos actualizada de manera recurrente a través de este organismo autónomo de todos los mexicanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Don Carlos, ¿cuántos años lleva usted en el INEGI? Ya 32 años de actividad en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. David, ingresamos en un censo económico de 1989 como coordinador municipal. Luego fuimos responsables de la muestra rural. En 1993 nos dieron la oportunidad de ser el subdirector de estadística. Estuvimos ahí 14 años. Y del 1 de julio del 2007 a la fecha, ya como coordinador estatal. Una institución sui generis, una institución que ha estado llevando a su personal hacia mayores responsabilidades, que le ha dado el crédito al trabajo, y muchos de los que allá estamos con muchos años hemos transitado desde el nivel más bajo del proyecto hasta llegar a este tipo de responsabilidades. 32 años dentro de los 40 años de existencia del INEGI. ¿Sigue creciendo el INEGI? O sea, a lo largo de los años, ¿sigue habiendo más encuestas? ¿O lo que empezó hace 40 años... o usted cuando ingresa hace 32 años, sigue siendo lo mismo? ¿O conforme nuestro país crece, las necesidades de la población crece, van cambiando las encuestas, se van haciendo más grandes, van metiendo nuevas? ¿Cómo se genera esto, ingeniero? Hay una gran diferencia hoy en día con respecto a 1983, cuando se crea el instituto. Evidentemente que los tiempos y las necesidades de información van propiciando que se genere esta estadística. Los cambios tecnológicos, las contingencias sanitarias, el COVID, por ejemplo, ¿no? Ha impulsado el tener más información sobre los temas. Cuando el INEGI adquiere su autonomía, queda solamente con 3 áreas neurálgicas de atención: lo económico, lo sociodemográfico y lo geográfico. Sin embargo, dada esa necesidad que se ha planteado en el tiempo, se crea otro subsistema, que es el Subsistema Nacional de Gobierno y Seguridad Pública, del cual se desprende una gran cantidad de encuestas y de registros administrativos. Después de la autonomía, el INEGI se da cuenta que hay un segmento que no está debidamente atendido en términos de la información, y formaliza y desarrolla acciones para que existan áreas que se dediquen precisamente a esa actividad. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con ese subsistema que se crea después del desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. La ENSU, vamos a entrar de lleno al tema. La ENSU, la Encuesta Nacional Urbana.
Correcto. De seguridad urbana. Correcto. Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. ¿Qué es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana? La ENSU, por sus siglas, es un proyecto estadístico que busca recopilar información, como su nombre le indica, en áreas urbanas. ¿Cuáles son las áreas urbanas? Las que tienen 2.500 habitantes o más. Y hoy en día esta es una muestra estadística, es una encuesta. ¿Cómo podemos desarrollar estadística en México? A través de censos, a través de encuestas y a través de registros administrativos. Bueno, esta está en el segmento de las encuestas. Es una muestra probabilística de manzanas y de viviendas donde vamos a aplicar los instrumentos y en base a esa información se hace una estimación para un todo, ¿no? Por ejemplo, en Chetumal, 300 viviendas tenemos en muestra, pero ya con la fórmula y con la estimación que se aplica, no se habla de las 300 viviendas, se habla de todo Chetumal, se habla de todo Cancún. La ENSU tiene en muestra 75 localidades. Dentro de esas localidades hay 2 en Quintana Roo, Cancún y Chetumal. Okay. 37 veces que hacemos la ENSU en el país. Cancún desde el inicio está. Chetumal, a mediados del año 2021, ingresa al proyecto, ya tiene año y medio levantándose información de Chetumal. Y hay datos, no de Quintana Roo, de Cancún y de Chetumal. ¿Por qué anteriormente Chetumal no entraba en la ENSU? Por efectos del tamaño de las localidades poblacionales. Evidentemente que Cancún, desde su existencia, ha tenido un desarrollo mucho más vertiginoso y sigue creciendo. Sin embargo, así como en Chetumal, había otras entidades donde las ciudades capitales no habían ingresado. Entonces están tratando ya en el INEGI, en un programa ya establecido, que estén de entrada las capitales, más las ciudades que tengan más de 100,000 habitantes en términos de localidades urbanas. Y en este caso solo entra Chetumal en este momento. ¿Podríamos hablar que más adelante qué vendría siendo Playa del Carmen? No está descabellado que en un corto tiempo puedan entrar ya más localidades en Quintana Roo y en otras partes del país. O sea, hay estados que tienen varias sí, por supuesto. 75 ciudades, pero los datos que arroja el proyecto es para 90 áreas geográficas. ¿Por qué? Porque una de las ciudades en muestra es la Ciudad de México. Pero como está dividido en delegaciones, hay resultados para cada delegación, para la Álvaro Obregón, para la Miguel Hidalgo, para todas las delegaciones. Entonces, 75 ciudades, 90 espacios geográficos, donde de manera trimestral tenemos datos sobre la percepción, sobre el conocimiento y sobre la experiencia que han tenido las personas en términos de la seguridad pública. 7 temas diferentes en el proyecto. Preguntamos sobre percepción de inseguridad, sobre el cambio de hábitos por temor a la delincuencia, sobre victimización en el hogar, sobre percepción sobre el desempeño de las autoridades, sobre los conflictos y conductas antisociales, sobre problemáticas urbanas. Les preguntamos a la gente qué es lo que ven como principal problemática en su ciudad. ¿Hablando de seguridad o en general? En general. Baches. Baches, calles, alumbrado, en seguridad pública, basura, en efecto. Perfecto. Y todos esos datos los tenemos de manera trimestral. Algunos conceptos relevantes de este proyecto, la sensación de inseguridad que tiene la gente en diferentes lugares. La percepción que yo tengo como ciudadano, ¿qué tan inseguro me siento en mi ciudad? En efecto, en tu ciudad y en diferentes espacios. En el cajero, en el transporte público, en el taxi, en la avenida, o sea, en diferentes momentos. En mi colonia. En tu colonia. ¿Cómo está la percepción? Y como es un evento trimestral, de hecho estamos en preparativos para que del 1 al 15 de marzo estemos levantando primer trimestre 2023. Pero en este momento ya están los resultados del cuarto trimestre 2022. Cerrando con diciembre, ¿no? Cerrando con diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Exacto, cerrando con diciembre. El dato en este momento de la ENSU es de diciembre 2022. ¿Cuál es la percepción ciudadana hablando en Quintana Roo? Vámonos con Cancún, que es una población más alta que Chetumal. ¿Cómo se siente la gente en Cancún? Cuando les preguntamos a la población de 18 años y más, porque hay que buscar a personas de esa edad en las viviendas seleccionadas, o sea, 18 años y más. Cuando les preguntamos si en términos de inseguridad o de delincuencia consideran que es seguro vivir en su ciudad, el dato nacional es que el 64.2% manifiesta que es inseguro. Nacional. A nivel nacional. 64.2%. Cancún, el 82% manifiesta que es inseguro. Chetumal, el 53.3% manifiesta que es inseguro. ¿Sí? Wow. Cancún por encima del promedio nacional.
Chetumal por debajo del promedio Y nacional. por encima hasta de Catepec, creo, ¿no? Por encima, las ciudades más altas en términos de esta percepción, Fresnillo, Zacatecas, Irapuato. Las más bajas, San Pedro, Los Mochis, la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Otra pregunta que les hacemos en términos de la inseguridad es dependiendo del espacio. Por ejemplo, ¿qué tan inseguro te consideras en el cajero automático que esté en la localidad y en la vía pública? 74.3% dice que se considera inseguro en un cajero automático en la vía pública. Nos da miedo ir a sacar. Le da miedo. Yo creo que a todos, ¿no? O sea, antes de entrar a un cajero volteamos y vemos un carro sospechoso ahí como que no entramos. Y más cuando casi no hay gente y cuando ya está oscuro, ¿no? Cuando ya está entrando la noche, como que lo piensas más de una vez. Creo que en Chetumal no se da mucho todo esto, pero creo que en otras ciudades sí se da mucho. Yo también me siento seguro, ¿eh? Yo cuando voy a un cajero, ya hablo aquí estamos hablando de la capital de Chetumal. Por ejemplo, en los cajeros del centro, ¿no? Héroes con Obregón, hay cámaras, siempre hay policía, creo que da seguridad todavía, ¿no? Pero ir a un cajero, no sé, en Insurgentes, ¿no? Donde hay, por no hay supuesto, público. donde no hay un desarrollo urbano mucho más cerca del propio cajero. Pero mira el dato, 74.3% a nivel nacional se siente inseguro en un cajero en vía pública. Cancún, 85.5%. Esas cifras llegan al político, al que toma decisiones. Chetumal, 74.8%. En los momentos en que sale a la luz pública esta información, toda esta información se entrega a gobiernos estatales y a autoridades que tienen que ver con la materia. Para que tomen acciones en esto. Son elementos, si bien hay datos de percepción, también hay datos del conocimiento que tienen y de la experiencia en algunos aspectos. Y evidentemente esto, con más información sobre el tema, permite tomar decisiones mucho más focalizadas. El gran reto de este tipo de información, David, es que no solamente salga a la luz pública, sino que llegue a manos de quienes toman decisiones en la materia y que la ocupen y que la analicen. Porque en este momento son datos de diciembre de 2022. Pero hay una serie histórica. Hay ya 6 levantamientos en Chetumal, hay 37 levantamientos hacia atrás en Cancún, que perfectamente permitiría medir la evolución, la mejora ¿Y cómo vamos? ¿Usted tiene los datos? Por supuesto. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos bajado? ¿Cuál es la percepción ciudadana? Sin lugar a dudas, esa percepción generalizada que existe sobre el tema a nivel nacional permea en el ánimo de la sociedad quintanarroense, aunado a los eventos desafortunados que se han dado de una u otra forma, que si bien pueden ocurrir en alguna zona de la entidad, permean el ánimo en toda la entidad federativa, ¿no? Sucede algo en Cancún, oye, en Quintana Roo están sucediendo cosas delicadas. Hay trimestres en donde la gente opina, dependiendo de los sucesos, opina sentirse mucho más insegura que trimestres anteriores o que años anteriores. Pero hay otros momentos en donde la percepción es más favorable, porque no ha sucedido un suceso delincuencial en el corto tiempo o en forma muy inmediata. Entonces, ese ánimo o ese sentimiento de sentirse seguro tiene mayor permanencia en las personas. La confianza con nuestras autoridades, ¿entra dentro de la encuesta? Sí entra la confianza con nuestras autoridades, y cuando se hace esta pregunta, quien sale mejor calificado, evidentemente, que es la Marina, seguido del Ejército. O sea, confiamos más en la Secretaría de Marina que del Ejército. En efecto, en ese orden. Estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional y estatal, y por ciudades. Okay. Ciudades Chetumal y Cancún. Confían más en el Ejército, en la Marina, seguido del Ejército y posteriormente de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Te doy algunos datos. A nivel nacional, el 84.6% tiene mucha confianza en la Marina. 83.2% Ejército, 74.5% Guardia Nacional. Donde menos confianza tienen es la Policía Preventiva Municipal, 47.7%. Sería la más baja. La más baja, dato nacional. A nivel de Cancún, en la Marina, cuando a nivel nacional el 86.5% tiene confianza, en Cancún es el 83%. Pero en Chetumal es el 94.2%. Que tiene confianza en la Marina. Confiamos más en los marinos. En el Ejército... Un aplauso para la Secretaría de Marina, ¿eh? Sí, Yo por creo supuesto. Eso es un trabajo que se han ganado, ¿no? Evidentemente. La imagen, los logros, la pulcritud, los resultados en su desempeño tienen esa relación de manera directa.
En el ejército a nivel nacional, 83.2% confía en ello. En Cancún, 79.4%. En Chetumal, 91.3%. Aparte de la confianza, les preguntamos sobre el desempeño, o sea, cómo consideran el desempeño precisamente de estas instituciones de seguridad pública. Prevalece a la Marina. 84. Hablando de reacciones, el plan de N3, todo lo que hacen por la sociedad. En efecto. Okay. 84.6% tiene confianza en la Marina, 82.3% en el Ejército. Cancún, 83.3% en la Marina, 84.8% en el Ejército. En su desempeño, no en la confianza, en el desempeño. Okay. Chetumal, 92.1% en la Marina, 92.6% en el Ejército. Entonces... Eso habla bien de Chetumal. Estamos por encima de Cancún, ¿no? Eso quiere decir que todavía sigue siendo una ciudad tranquila. De una u otra forma... Que confíen en las autoridades. Notamos los chetumaleños, los que vivimos en Chetumal, que el papel de estas instancias en su desempeño tiene resultados. De ahí que nuestra confianza hacia ellos sea mucho más alta que la confianza que pueda existir en la ciudad de Cancún. No olvidemos también algunas otras cosas. Ingeniero, la policía, ¿trae el dato de policía estatal y municipal? Policía municipal, la preventiva, la policía estatal es la segunda peor calificada. El 52% a nivel nacional confía en la policía estatal, 52% en su desempeño. En Cancún solamente el 44.8%, en Chetumal el 60%, por encima incluso del promedio nacional. En la policía preventiva, siendo la municipal. La municipal. Okay. El 44.6% confía en la policía preventiva municipal a nivel nacional. 29.7% de Cancún confía en la policía preventiva municipal. Número rojo ahí. En Chetumal, 51.4%. En cuanto a su desempeño, en cuanto a su confianza, los porcentajes son muy similares. 53% nacional para la policía estatal, 40% en Cancún, 53% en Chetumal. Para la preventiva municipal, 47.7% nacional, 28.9% Cancún, 53.6% es en Chetumal. Hay aún no solamente esa percepción en el buen desempeño y la confianza de la Marina, del Ejército, sino en una mayor proporción la gente de Chetumal confía en sus policías estatales y policías municipales. Algo se estará haciendo bien en esta zona del estado. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tan inseguros nos sentimos en nuestros hogares? Tenemos algunas situaciones que tienen que ver con atestiguación de incivilidades alrededor de la vivienda. O sea, lo que yo veo a asaltos, etcétera, ¿no? Consumo de alcohol. El 60.6% a nivel nacional ha visto que la gente consume alcohol alrededor de su vivienda. En Cancún, 60%. En Chetumal, 56%. Robos y asaltos. 52% a nivel nacional ha atestiguado robos y asaltos alrededor de su vivienda. En Cancún, 50%. En Chetumal, 46%. Este tipo de acciones que uno ha observado o ha visto alrededor de la vivienda ha modificado los hábitos por temor a la delincuencia. El haber cambiado el hábito de llevar objetos de valor, cadenas, soguillas, reloj, el 52.6% dice no, yo ya no llevo objetos a nivel nacional. Okay. El 58.9% en Cancún dice yo ya no. El 57.7% en Chetumal. Ya cambió sus hábitos. Cuando el hábito es de caminar en la noche, ¿cuántos ya lo han dejado de hacer? El 45.8% dice, no, yo ya no. El hábito que tenía de caminar por la noche en los alrededores o en el parque que está frente a la casa, ya no lo hago por temor a la delincuencia nacional. 59% en Cancún, 50% en Chetumal. El cambio de hábito de permitir que los menores salgan a la calle, 46% nacional, ya no lo permite. 63% en Cancún, ya no lo permite. 62% en Chetumal ya no lo permite. Casi vamos a la par que Cancún. En este rubro. El cambio de hábito de visitar parientes y amigos. El 28% ya no lo hace a nivel nacional, un 38% en Cancún ya no lo hace y un 29% ya no lo hace en Chetumal. Datos interesantes. Población que han tenido algún conflicto o enfrentamientos por alguna circunstancia que se haya dado. Un 36% a nivel nacional manifestó que tuvo un conflicto con vecinos, con la gente de su alrededor, un 34% en Cancún y un 36% en Chetumal. ¿Y cuáles han sido los tipos de ese enfrentamiento, del porqué de los enfrentamientos? Porque ha habido ruido,
porque han estado quemando basura tirada por los vecinos, por problemas de estacionamiento, por problemas relacionados con animales domésticos, o sea, toda una variable consultada a los residentes de los hogares en términos de algún tipo de conflicto o enfrentamiento que hayan tenido para cada uno de esos. Ingeniero, ¿cómo se genera este tipo o sea, se le pregunta directo? Ahorita hablaba que hay un monitoreo en casas, ¿no? Hablaba de 300, ¿no? Se llega al domicilio, se tiene nombre de la persona, se le pregunta directamente. O sea, si la gente confía en el INEGI como para dar esas respuestas, o ¿cómo es para la gente que nos está viendo y escuchando? Cada día se ha vuelto un poco más complicado obtener la respuesta de los informantes. Y más por el tema lo vuelvo a reiterar, por el tema de seguridad. Porque a veces vemos hasta el vecino que está metido en malos pasos y no queremos ni que nos volteen a ver, ¿no? No vaya a ser que pase algo y al rato digan que yo lo acusé o que yo lo reporté con la policía. En efecto, se ha complicado conforme transcurre el tiempo. Esa percepción a nivel nacional y la percepción estatal y local ha hecho mella. Pero aún así estamos obteniendo los porcentajes necesarios para que la estimación del dato sea muy cercana a la realidad. ¿Qué hacemos con esa muestra? Identificamos la manzana por un método probabilístico, se selecciona la vivienda por un método probabilístico, no se puede cambiar esa vivienda donde caiga, y cae en cualquiera de los estratos socioeconómicos que tengamos en Chetumal o en Cancún o en el resto de las localidades en muestra. Y una semana antes del levantamiento vamos a hacer una visita a esas viviendas para ver si están habitadas. Y al estar habitadas dejamos un tríptico con los detalles del proyecto y una carta de presentación para decirle que en breve vamos a regresar. El hecho de decirles que vamos a regresar uniformados, con características indumentarias del INEGI. Bien identificados, con una mochila, con un chaleco, con una gorra, con una credencial, que tiene un holograma, que tiene una clave de empleado, que con esos elementos puede consultar la identidad de la persona que está parada frente a la casa, nos ayuda, nos abre las puertas. Y en todas las encuestas en México que realiza el INEGI, lo menos que debemos lograr es el 85% del total de la muestra. Porque mientras más logres de lo que tienes planeado, cuando haces tu estimación, se acerca mucho más a la realidad. Mientras menos logres de lo que tienes planeado, tu estimación va perdiendo el hecho de que sea congruente con la realidad. Entonces, al menos el 85% de las viviendas nos contestan, al menos. En Chetumal hemos llegado a porcentajes del 90%, 92% de viviendas que nos contestan. Bueno, y lo vemos, las cifras en seguridad, confiamos más en nuestras autoridades, ¿no? En efecto, eso ayuda igual. Sí, y en Cancún los porcentajes de que contestan son más bajos que en Chetumal, es más complicado. Hay más lugares en Cancún de acceso cerrado, fraccionamientos, donde hay que convencer al guardia, donde hay que esperar que alguien de ese fraccionamiento que tiene un acceso cerrado abra la puerta para ingresar y pedirle permiso para que nosotros ingresemos y presentarnos con los residentes. A mi juicio hay un buen fomento en la cultura estadística en Quintana Roo, se sigue manteniendo. Es una responsabilidad cívica, ¿no? Yo creo al final, ¿no? Como ciudadano. En efecto, es una responsabilidad cívica, está tipificado en la ley, está tipificado en la Constitución, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su ley. Hay artículos que hablan de confidencialidad, hay artículos que hablan de reserva, hay artículos que hablan de obligatoriedad. O sea, todos los mexicanos estamos obligados a proporcionar información de lo que competa cuando un organismo con esas características, que es el INEGI, acude a captar información para procesarla, difundirla y luego pueda ser utilizada. Ok. ¿Se han topado con situaciones en que la casa muestra o el muestro digan, no, yo de plano no voy a dar nada, no voy a dar información, se cambia el punto o no se consigue la muestra en ese momento? No se consigue la muestra, no se cambia, no se puede cambiar ninguna de las viviendas seleccionadas, porque sería sesgar o alterar el diseño muestral. O sea, ya está tipificado cuál vivienda es. Nos han tocado casos de gente reacia a dar la información. Va el entrevistador, lo batean, va el supervisor, va el jefe de departamento, va el subdirector, incluso un servidor. Y hemos llegado al nivel de mandarles un oficio adicional a los tradicionales de la concertación, del conocimiento, donde les especificamos las leyes que regulan el hecho de que tengan que darnos la información. Y en muchos casos, al leer el oficio, acceden. A lo mejor no de tan buen talante, pero acceden. Y al darse cuenta que las preguntas
no tienen que ver con su nombre, no anotamos nombres de nadie. Solamente preguntamos de sus experiencias, de su percepción y del conocimiento que tengan sobre algún acto. No nos interesan su nombre de las personas. La estadística no tiene datos de personas, no tiene datos de domicilios, son puros números. Ya tiene el último trimestre de 2022. ¿Qué se hace ahora con eso? Lo invitan las autoridades, usted se acerca a presidentes municipales, en este caso con el Ejecutivo, en este caso con la gobernadora, y entrega esos datos al Estado para que tomen decisiones. ¿O qué se hace ya que se tiene toda esa información? ¿Qué sigue después, ingeniero? Ya que sale a la luz pública, en base a una fecha ya calendarizada, porque no es en la fecha que convenga al instituto o alguna dependencia, algún área. Ya hay fechas específicas. Entre el 18 y el 19 de cada mes posterior al trimestre en consulta, están saliendo los datos de manera puntual. Bueno, se hace toda una difusión de lo que ya está disponible y se notifica y se entrega a las autoridades en la materia, precisamente para que tengan conocimiento del tema. Y propugnamos para que ofreciéndoles algunas presentaciones de los resultados para el segmento de autoridad, de funcionarios o de población que ellos así lo deseen. Los invitamos a pláticas para que podamos exponerles los resultados. En todas las reuniones de los subcomités del COPLADE en el Estado, pedimos autorización para que nos den espacio y podamos exponer esos datos en los subcomités relacionados con el tema, ¿no? Hay subcomités de desarrollo económico que son otros temas los que ofrecemos, pero es la forma en que podemos estar difundiendo y potencializando el uso de esta información. No necesito nombres, ¿no? Pero creo que no a muchos les gusta la información, ¿no? Y vamos a hablar en este caso de nuestras autoridades, ¿no? ¿Reciben bien al INEGI todos los presidentes municipales? ¿O hay presidentes municipales como que no le dan la importancia, como que no? Porque yo lo he visto, ¿no? Y he seguido su caminar. Veo que se reúne con presidentes municipales y les entrega la información y veo que está fluyendo, ¿no? Pero no lo he visto con todos los presidentes municipales. ¿Es por parte del INEGI o porque a veces no hay interés por parte del presidente municipal o de la autoridad en recibir los datos, ¿no? En particular, no es una reunión, digamos, con todos los presidentes municipales porque solamente son 2 ciudades en muestra, okay, ¿no? O sea, le compete Chetumal, Otompe Blanco, Cancún es en Benito Juárez. Pero en el resto de los proyectos censales donde es necesario invitarlos a que participen, a que nos apoyen y luego poder entregarles resultados, hemos tenido muy buena aceptación por parte de las autoridades municipales. Tenemos algunos proyectos adicionales, como por ejemplo el poder implementar en cada catastro municipal la clave única de registro del territorio. Como personas tenemos la CURP, que nos identifica como individuos. Para el espacio geográfico existe en México un proyecto que está liderando el INEGI para que cada catastro tenga su clave única de registro del territorio, la CURT, que no está peleado con la clave catastral. Hemos invitado a todos los presidentes municipales, ya hay respuestas de varios. ¿Qué beneficia eso? En el hecho de poder tener debidamente georreferenciado todos los predios, todos los lotes catastrales que existan en el municipio. En este momento, un ejemplo, hay un predio con la clave catastral que el municipio asigna. No está peleada la CURT con la clave catastral, o sea, no es para suplir algo que ya tienen los municipios, o sea, son autónomos en ese sentido. Pero en este momento hay predios con claves catastrales de hace muchos años que a su interior, lo que ya se haya subdividido, podrá tener algún número interior, pero no tiene un código para cada uno de esos lotes. Okay. La CURT permite tener ese nivel de definición al interior de los predios catastrales que ya tienen cada uno de los municipios. Es un tema gratuito, hay un documento de convenio de por medio, todo el trabajo es vía web, los capacitamos, los acompañamos, los ayudamos a que creen sus claves únicas de registro del territorio a los catastros interesados. Estamos en vísperas de firmar ya algún convenio con 4 municipios, Otompe Blanco, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen. Los demás ya tienen los convenios en sus manos, estamos en espera de algún comentario hacia el contenido, pero hay muy buena aceptación de las autoridades municipales, David, en términos de las actividades que realiza el INEGI. Y hay muy buena aceptación porque desde el inicio de su gestión les hemos informado lo que hace el INEGI en su municipio. Ahorita hablamos de la ENSU, hablamos de la clave única de registro del territorio,
pero todos los municipios nos dan información sobre nacimientos, divorcios, defunciones, estadísticas vitales, nos dan información sobre las finanzas públicas municipales, nos dan información sobre los accidentes de tránsito, sobre los rastros municipales. La última plática que tuvimos, perdón que lo interrumpa, hablábamos de que, creo que ya lo hicieron, venía lo del censo gobiernos municipales. No, era el censo agropecuario. Agropecuario. ¿Ya se hizo? Y recién concluyó el 30 de noviembre. Porque no se había hecho, ¿no? Hubo un lapso que se dejó de hacer, algo así. Más de 15 años que no se había realizado en México el censo agropecuario hasta que lo hicimos de septiembre a noviembre del año pasado. 2007 fue el último censo agropecuario en el país. 2021 ya lo realizamos. Ya estamos en ese proceso de integración y de procesamiento de información. Mediados de mayo, salen resultados preliminares. De cómo estamos en el campo. ¿Qué significan resultados preliminares? Algunas de las variables del total de lo que se capta en el censo agropecuario. Y en noviembre tendremos ya resultados definitivos del campo. Es, digamos, la información más actualizada que tendremos del sector, que obviamente estará a disposición de quienes toman decisiones en la materia para evaluar o para aplicar nueva política pública. Eso va a estar excelente y lo vamos a esperar con muchas ansias porque, bueno, tenemos una gran parte en el estado que se dedica al campo. Por supuesto. Y este año, David, déjame comentarte que tenemos 59 proyectos a realizar. Algo así como que un proyecto cada semana del año. Aun cuando en realidad los proyectos son durante todo el año. Y dentro de las actividades fuertes que tendremos es ya la preparación a partir del segundo semestre del Censo Económico 2024. Levantamos en 2024 Censo Económico, son cada 5 años. 2019 es el dato que tenemos actual. Antes era cada 10 años, ¿no? ¿Se ha movido? No, el Censo Económico cada 5 años ha sido de manera permanente. Okay. En años terminados en 4 y en 9. Okay. El Censo de Población es cada 10 años. En años terminados en 0. Y en años terminados en 5 hemos levantado conteos. En 2015 fue una encuesta intercensal y en 2025 vamos a levantar un conteo nuevamente. Entonces ya estamos, los preparativos para un censo no son a pocos meses de distancia de levantamiento. O sea, son de 2 o 3 años de anticipación para preparar, hacer pruebas, hacer pilotajes de preguntas, de tramos de control, de personal, de perfil. Y ya en este año y a fines del año pasado se hizo la consulta pública para el censo económico, la consulta pública para el censo de población, y el segundo semestre de este año ya comenzamos a contratar gente para el censo económico. O sea, el INEGI no para. No es como que este año es no par y no hacemos nada. Todos los días hay gente que está recopilando información de proyectos permanentes. Por ejemplo, los datos de ocupación y empleo. Más de 24 personas que todos los días van a un grupo de viviendas a levantar información sobre ocupación y empleo. Otro grupo de personas que van a levantar información sobre encuestas de confianza del consumidor, proyectos permanentes, de encuestas económicas nacionales, proyectos que cada año realizamos de la ENVIPE, de la ENSU, todos los días hay datos. Este año no es un año del censo, digamos que pudiese ser un año tranquilo relativamente, pero estaremos preparando el censo del 2024 y prepararlo significa hacer planeación, conseguir oficinas, comenzar a contratar personal, cuantificar recursos, ¿no? Tener presentaciones con presidentes municipales, con cámaras, con asociaciones. A contratación de personal, ¿ustedes envían una convocatoria? ¿Cómo se hace ese? Porque hay gente que nos ha preguntado, la entrevista pasada que lo tuvimos aquí, nos preguntaron, a mí me gustaría trabajar en el censo, ¿cómo le hago? Sí, en muchos de los casos, cuando los proyectos son pequeños, donde es poco el personal que se requiere, ya hay una bolsa de trabajo dentro de la institución y vamos llamando a personas que cubren el perfil. Pero cuando son eventos censales, los metemos a las bolsas de trabajo de los municipios, lo metemos al Servicio Estatal de Empleo y lo promocionamos en la página del INEGI, diciendo cuáles son las características y para que se acerquen a las oficinas que tengamos ya en ese momento. Fijas, oficinas del INEGI, Cancún, Chetumal. Pero en eventos censales implementamos oficinas con el apoyo de los municipios, de los presidentes municipales, en donde sea necesario. En el agropecuario, por ejemplo, tuvimos que implementar una oficina en Felipe Carrillo Puerto.
y otra oficina en José María Morelos, provisional. En diciembre ya las entregamos, pero ahí tuvimos el apoyo de los presidentes municipales. Ellos nos dieron el espacio. Perfecto. Ya para cerrar, algo más que traiga interesante de la ENSU. Bueno, son muchos datos, muchísimos datos. La ENSU también permite conocer la victimización en el hogar. Durante el segundo semestre de 2022, el 26.3% de los hogares en el país tuvieron al menos un integrante de la vivienda con un delito. Que algo les haya sucedido a ese integrante. Más alto. 26%. Okay. En Cancún, 24%. En Chetumal, 23%. Por debajo del promedio. Durante este segundo semestre, los hogares también tuvieron al menos un integrante. ¿Cuántos hogares tuvieron que ese integrante sufrió la extorsión? El 10.7% de los hogares en México dijeron, ¿sabes qué? Al menos una persona que vive acá sufrió extorsión, el 10%. En Cancún, 7.9%. En Chetumal, 10.5%. Estamos por arriba de Cancún. Por arriba de Cancún en el fenómeno de la extorsión. Hablando de extorsión, desde una llamada telefónica, un secuestro express. Por supuesto, todos los tipos y características que puedan haber en la extorsión. Cuando hablamos de robo, ya sea en casa-habitación, en calle o transporte público, robo total de vehículo, robo parcial de vehículos, a nivel nacional el promedio es de que 26 de cada 100 viviendas dijeron, hemos sufrido un robo. Alguien que vive acá ha sufrido un robo de cualquiera de esos, 26 de cada 100 viviendas. En Cancún, 18 de cada 100 viviendas. En Chetumal, 17 de cada 100 viviendas. Hay una pregunta que tiene que ver con la corrupción de las autoridades de seguridad pública. Cuando les consultamos cuántas personas de 18 años y más tuvieron contacto con algún elemento de seguridad pública, a nivel nacional, el 13% tuvo contacto con algún elemento. Hablando de corrupción. De corrupción. Okay. 13% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguien de seguridad pública. Y les preguntamos, oye, en ese contacto que tuviste, ¿hubo algún acto de corrupción? El 44% de ese total dijo sí. En ese contacto que tuve, a lo mejor el universo, 13% a lo mejor puede representar algo no tan alto en términos de contacto. Pero de esos pocos que tuvieron contacto, el 44% experimentaron algún acto. En Quintana Roo, para Cancún, el 56% experimentó un acto de corrupción. En Chetumal, el 36% experimentó un acto de corrupción. Que fueron sobornados o por alguna circunstancia. Por algunas Estamos hablando de un 7% aproximadamente, ¿no? La media, ¿no? Que sufrió corrupción por parte de un policía. Estamos hablando... Por supuesto. En temas de seguridad, ¿no? Temas de seguridad. Estatal, municipal... Marina, ejército. Sí, por supuesto. Yo creo que hay mucho que trabajar todavía. Ahí están los datos para nuestras autoridades. Ahí están a la vista, están en la plataforma, independientemente de que aquí los trae el ingeniero. Todo esto, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo pueden ver las autoridades? Hechos y datos, números que reflejan realidades, fotografías de momentos precisos para cada una de estas variables y que están a disposición de manera gratuita. Todo está en la página del INEGI en internet, www.inegi.org.mx. No solamente están los tabulados, sino a presentaciones en PowerPoint que hacen más accesible el hecho de poder tener las comparaciones y el conocimiento del fenómeno. Y de igual forma en la coordinación estatal, o sea, con mucho gusto, quien esté interesado, si me permites puedo dar mi correo, carlos.novelo@inegi.org.mx y mi número celular 983 12 07 307. Con mucho gusto, quien esté interesado de esta información y de alguna otra, lo atendemos sin ningún problema. Si alguien necesita alguna información y cree, no lo sabe, pero cree que la tiene el INEGI, que se acerque y con mucho gusto lo atendemos. ¿Cómo identificamos al personal del INEGI? Andan ahorita en la calle, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo identificamos? En la mañana, en la tarde, en la noche. Sí. Va debidamente identificado con la indumentaria tradicional. Es la misma indumentaria para todos los proyectos institucionales. No cambia por encuesta. No cambia por encuesta. Es un chaleco en color gris con los distintivos del INEGI. Es un sombrero igual de tela de color gris con el distintivo del INEGI. Y es una mochila azul
con distintivos del INEGI. Que vemos que aquí trae una. En efecto, esta es la mochila. Trae un número ahí, 800-111-4634, es un gratuito a nivel nacional. A nivel nacional. Y el sitio del INEGI en internet, www.inegi.org.mx. Okay. Estos dos elementos son los que ofrecemos a la sociedad para que ante alguna duda de que si la persona que está parada frente a su casa realmente trabaja en el INEGI, en ese momento yo puedo... Por supuesto, que suspendan la entrevista. O sea, que no den datos, que corroboren la identidad del personal. Y ya corroborados, llamando al 01800 o entrando a la página, ya corroborado, lo que les pedimos es que ayuden a México, que ayuden a Chetumal, que ayuden al Estado. Porque en la medida que tengamos estadísticas fidedignas, reales, que luego puedan ser utilizadas en política pública, seguramente lo que se implemente realmente va a atender una necesidad, va a poder paliar una realidad. Ingeniero, antes de irme, no quiero dejar pasar esto. Transporte público, ¿tenemos algún dato a través del INEGI? ¿Podemos conseguirlo? ¿Cómo estamos en tema de transporte público? ¿Las necesidades? ¿Se puede conseguir algo de eso? ¿Trabajan algo de eso? Transporte público lo podemos ver como sector en el censo económico. Okay. Pero es más en términos de cuántas unidades económicas existen, cuánto personal ocupado, la categoría jurídica, sus activos, sus ingresos, sus egresos. Censo económico. Ok. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? Agradecer, como siempre, David, la deferencia y el apoyo hacia este organismo autónomo de todos los mexicanos. Nos sentimos muy complacidos por esa deferencia. Y el hecho de que podamos platicar de diversos tópicos estadísticos del quehacer institucional, creo que ayuda a que la sociedad en Quintana Roo, de que todos tus televidentes, todo el auditorio, conozca el trabajo del INEGI y nos abran las puertas. Dependemos de los informantes para que tengamos estadística. Por eso el trabajo del INEGI se apega mucho a una pulcritud, a un rigor metodológico, bajo normas internacionales, para que los datos que emanen de esos trabajos realmente puedan ser aplicables en el ámbito nacional. Muchas gracias. Ingeniero gracias. Fernando Carlos Novelo, coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí. Agradezco a Israel Gómez, detrás de controles, nuestro productor general, Dolmy, que está aquí en fotografías, y al personal que acompaña al ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es Cara a Cara.